El anime está plagado de estereotipos. Uno de los más odiados es también uno de los más amados, las tsunderes. Aunque no lo crean, estas personas temperamentales que usualmente usan coletas y que deben tener muy alta presión sanguínea por su facilidad para sonrojarse, no siempre fueron como las conocemos actualmente. Sean bienvenidos nuevamente a Nerdro, el canal de YouTube, donde hablamos en serio sobre cosas que no existen. Mi nombre es Pablo y en este video vamos a estar haciendo un recorrido por la historia de las tsunderes. Vamos a ver qué tienen de bueno, qué tienen de malo y tratar de descifrar por qué son tan populares. Si estás interesada en este tipo de videos, la verdad es que estoy subiendo contenido todas las semanas, con suerte con mayor frecuencia, y si te gusta lo que hago, genuinamente sería de mucha ayuda si me puedes dar un like, suscribirte, darle clic a la campanita, compartir con tus amigos, todas esas cosas que los youtubers siempre les piden y en verdad son de mucha ayuda para nosotros, así que genuinamente lo agradecería. Pero bueno, pasemos de inmediato a hablar un poco de las tsunderes. Si bien muchos habrán oído el término, cabe preguntarnos ¿qué significa ser tsundere? La palabra en sí se conforma por la unión de dos onomatopeyas, tsun tsun y dere dere, que por si no lo saben, las onomatopeyas japonesas son mucho más complejas a las que estamos acostumbrados a escuchar en Occidente. De hecho, hay mucho como para hablar de eso. Si les interesa ver algún video sobre este tema, dejen un comentario en la sección de abajo. Y en este caso, tsun tsun es supuestamente el sonido de alguien que levanta la nariz en el aire o que se vuelve disgustado. Así que si por un lado tsun tsun hace referencia a alguien que actúa con frialdad y desprecio, dere dere en su contraste describe a alguien cariñoso y amoroso. El ser tsundere significa ser frío, pero también cálido, un cambio que llega con el tiempo y que solo se muestra hacia personas importantes. Según Junichi Togashi del Departamento de Literatura Japonesa de la Universidad de Daiko Bunka, el primer uso de la palabra tsundere es rastreable hasta un foro de internet llamado ayashiwarudo@sentei. En él se discutían diferentes tipos de juegos de simulación de citas, también conocidos como gyaruge, donde describir a un personaje como tsun tsun dere dere era bastante común. Formalmente así nació el uso de la palabra tsundere como la conocemos hoy en día y llegó a tener tal nivel de popularidad durante esos años que en 2006 los medios japoneses la nominaron como palabra de moda del año, y si bien no ganó, esto la consolidó como parte del léxico japonés. Pero si bien ese es el primer uso oficial registrado, la verdad es que la idea de un personaje tsundere ya venía estando presente en la narrativa no solo japonesa, sino mundial. Asimismo, es un arquetipo tan abiertamente descripto, es decir, muy abarcativo en su concepción y en las características que tiene que tener un personaje para calificar como tsundere, que genuinamente hay un montón de personajes que podrían entrar acá. Mismo por eso se generan tantos debates y discusiones sobre si tal personaje u otro es o no genuinamente tsundere, cuál es el nivel de tsundere que tiene, porque es un término muy abierto. Por ejemplo, Catalina es uno de los personajes principales de La fierecilla domada de William Shakespeare. Ella comienza la obra como una mujer agresiva y arisca, pero termina como alguien sumamente dócil y gentil. Dentro del anime tenemos gente debatiendo si Pipiko de Umi no Tritón podría haber sido la primera. Por su parte, el organizador de la Comiket, Koichi Ichikawa, llama a Loom de Urusei Yatsura el primer personaje tsundere en el mundo del manga. Otros le dan ese título a Heket del manga Princess Knight de Osamu Tezuka. La discusión no se detiene. Pero hablar de tsunderes previo al uso de esta palabra en verdad no importa mucho, porque cuando nació el concepto cambió la forma en cómo los escritores se relacionan con él, y lo que importa mucho más incluso, cambió la forma en cómo la industria lo trató, porque cuando algo tiene un
nombre, se vuelve más fácil de vender. Y es así como dejó de ser meramente un elemento narrativo y se convirtió ahora en un producto. Esto empujó a que veamos cómo un arquetipo se convierte en un estereotipo frente a nuestros ojos y en muy poco tiempo. Por cierto, si quieren saber más sobre la diferencia entre estos dos términos, arquetipo, estereotipo, que yo entiendo pueden ser un poco confusos y quizás la gente se pregunta ¿pero qué no significan lo mismo? Entonces les recomiendo ver este video que escribí para Hanami Dango. Pueden encontrar el link arriba en la esquina de la pantalla y también en la parte de abajo. No se lo pierdan, es un video muy interesante sobre Jujutsu donde también cubro estos temas. Como dijimos, personajes con características tsunderes se pueden rastrear a través de toda la historia narrativa mundial, pero a partir de que el término ganó popularidad en el fandom, esto le permitió a la industria vender a ciertos personajes bajo este nombre tan fácilmente reconocible y tan atractivo para ciertas personas. Pero la desesperación por vender de parte de la industria no es la explicación de por qué el término se volvió popular en primer lugar. Porque está bien, la industria lo vende, pero el público lo compra, y si este tipo de personajes está tan presente a través de toda la historia narrativa mundial, debe ser porque cierto atractivo en verdad tiene. Sobre esto podemos marcar sus beneficios narrativos, pero también sus beneficios psicológicos. Porque sí, es hora de abrir el consultorio y ver qué es lo que hace en tu cabecita que los personajes tsunderes hagan cierto clic. En el anime Wakaru Shinryu Naika, compuesto de cortos animados, hubo un episodio en el que sugirieron que las tsunderes son atractivas para los otakus porque estos tienen una opinión baja de sí mismos y psicológicamente se sienten más confiados hacia un personaje que les reafirma esta idea de que son basura. Esto me parece una generalización un tanto injusta que de seguro fue hecho con motivos humorísticos nada más, pero no es del todo errada. Asimismo, es innegable que existe cierto atractivo en la idea de que todas esas personas que te rechazaron, que hablaban mal de vos, secretamente sentían algo. Y esto, de nuevo, no aplica solamente al fandom, sino al público en general. Se puede ir mucho más allá, porque de hecho existe una teoría que explica este fenómeno de una manera bastante redonda. La teoría de ganancia-pérdida postula que la existencia de un estado de impulso negativo previo aumenta el atractivo de un individuo que ha creado y reducido este estado de impulso. Eso significa que en líneas generales es más posible que una persona se sienta atraída por alguien que inicialmente actúa de forma negativa, pero que luego progresa para actuar de una manera mucho más positiva, lo cual tiene sentido por mero contraste. O sea, si nosotros recibimos un cumplido de alguien que usualmente nos trata mal, es posible que ese cumplido resuene mucho más en nosotros que si viene de alguien que todo el tiempo nos está diciendo cosas buenas. Y lo mismo funciona en el camino inverso. Si escuchamos una crítica o alguien nos dice algo malo que usualmente nos trata bien y nos dice siempre cosas positivas y de aliento, esa frase negativa va a resonar y nos va a doler más que si viene de alguien que todo el tiempo nos está tratando mal. Elliot Aronson y Darwin Linder hicieron en 1965 un experimento donde los resultados indicaron que la mayor parte de los participantes preferían personas que actuaran inicialmente de forma negativa y luego positiva. Más de 10 años después, Gerald Clore realizó un experimento similar en la Universidad de Illinois que dio los mismos resultados. Ahora, no me pregunten el justificativo psicológico detrás de crear una aspiradora tsundere. Supongo que debe ser porque son buenas para succionar. Bueno, no, olviden eso. La industria fue rápida en notar la fascinación por estos personajes y las hordas de fanáticos dispuestos a comprar todo el merchandising posible sobre ellos. Por eso no es de extrañar que tengamos cafés atendidos por personajes tsunderes o que este tipo de personalidad fuera aún más explotado en los juegos de simulación de cita de lo que ya lo eran. Por su parte, los autores también encontraron el beneficio de las tsunderes desde un punto de vista narrativo. La naturaleza de la relación tsundere-protagonista permite una narración creativa,
atractiva. En principio porque el choque entre estos dos tipos de personajes es una fuente natural de conflicto. Sus características además la hacen más que aprovechables en situaciones románticas. Es por eso que es difícil encontrar un harem moderno que no cuente con al menos una tsundere, pero es justamente esa utilidad la que hizo que tarde o temprano terminara siendo una fórmula fácil de explotar. Además, la necesidad de aprovechar al máximo este arquetipo hizo que los tiempos se redujeran. Ya no podíamos ver la evolución de alguien que pasaba de ser Tsun Tsun a Dere Dere a lo largo de toda una serie. No, ahora tenía que ocurrir rápido. Es así como llegamos a un modelo de tsundere moderno donde el cambio entre distante y cariñoso se da casi de forma instantánea, repentina y constante. Ojo, porque este es un cambio utilitario, no narrativo. Su objetivo ya no es mostrar la complejidad interna de un personaje ni mostrarnos su evolución, sino crear comedia rápida, y lo que esto termina haciendo es que perdemos un punto de la construcción de estos personajes que ya no aportan genuinamente nada positivo a la narrativa general. Asimismo, no ayuda que el fandom haya adoptado el término y se volviera algo imposible de evitar en todas las áreas. Las características más repetidas de este arquetipo fueron abstraídas y estandarizadas. Se volvió algo presente en doujinshis, en debates, en fanfics, en memes, en tiburones, y su constante presencia hizo que se volviera agotador. Pero, ¿esto significa que ya no hay esperanza para los personajes tsunderes? Bueno, la verdad es que mientras los escritores no se animen a tomar riesgos, la situación no va a cambiar. Como mencionamos, los personajes tsunderes son un brillante mecanismo para el conflicto, y tenemos casos de buenos personajes naciendo entre ellos. Quizás uno de los mejores ejemplos, al menos para mí, es Asuka de Evangelion. Asuka puede ser grosera y condescendiente, eso sería su lado Tsun Tsun. Sin embargo, su lado Dere Dere no se limita a hacer lo que usualmente se interpreta. Dere Dere es una muestra de emocionalidad. Sin embargo, la versión estereotipada de las tsunderes interpretó a este lado Dere Dere como un interés amoroso. Mucho se puede discutir sobre si Asuka tiene un interés romántico genuino sobre Shinji, pero la verdad es que genuinamente al caso que estamos hablando ahora no importa mucho, porque ni siquiera ese es el foco principal de la historia, ni tampoco es el eje central de cuando se muestra su lado Dere Dere, el cual aparece simplemente como una muestra de vulnerabilidad emocional. Esto de inmediato es más interesante, porque los lados Tsun Tsun y Dere Dere no son solo sobre cómo se vincula con el personaje principal, sino consigo mismo. Esto hace que el conflicto se vuelva interno y le otorga más tridimensionalidad. Pero quizás este nivel de complejidad no es necesariamente aplicable a todas las series, y hay otras maneras de tener personajes tsunderes y hacerlos más interesantes y al mismo tiempo graciosos. Kaguya-sama es el mejor ejemplo de esto. Después de todo, es una historia que se pregunta qué pasaría si dos tsunderes se enamoran entre ellos, y es indiscutible que la comedia está presente en cada uno de estos episodios. Existen maneras creativas de implementar a este tipo de personajes en las historias, y esperemos poder encontrar más ejemplos de ello. Y ni siquiera comenzamos a desenmarañar todas las madejas de cosas que salieron a partir de las tsunderes, porque tenemos las yanderes, las sadoderes, tenemos un montón de otros términos que empezaron también ellos mismos a convertirse en estereotipos para vender más a ciertos personajes. Así que bueno, eso calculo yo que es material para algún siguiente video. Por ahora les dejo la pregunta: ¿cuáles son sus personajes tsunderes favoritos? ¿Por qué sienten que les gustan? O quizás si odian a este tipo de personajes, ¿por qué es eso? Los voy a estar leyendo abajo en la sección de comentarios. Pero bueno, por ahora es momento de despedirnos. No se olviden que pueden encontrarme en twitch.tv/nerdroplay y pueden sumarse a nuestra comunidad en Discord. Van a encontrar los links abajo en la descripción. Tampoco se olviden de darle click a la campanita y al botón de suscribirse, eso siempre ayuda. Desde Nerdro los saludamos y como siempre, que tengan buena semana.